Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Mano a la obra. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra que va a ser ministrada. Te pido en el nombre de Jesús que el espíritu de sabiduría y de revelación fluya a través de los oyentes y ellos sean edificados. Te doy gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros y nos dirige a toda verdad. En el nombre de Jesús. El pueblo dice: amén. Bueno. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 10. Voy a estar hablando sobre un mensaje que por muchos años, casi todos los años yo hablo sobre esto, pero estaba escuchando ciertas personas que siempre hablan algunas veces de lo que no saben. Y estaba viendo un video donde estaban hablando sobre el origen de la prosperidad. Y mencionaron algunos hombres de Dios que ellos dicen que son los arquitectos del mensaje de prosperidad. Yo creo en el mensaje de prosperidad, lo que no creo en los métodos que se están usando para sacarle dinero a la gente. Pero si usted estudia las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios prosperó a su pueblo y lo sigue prosperando. Y tenemos como testimonio el pueblo de Dios ahora mismo. Israel tiene una de las mejores tecnologías. Han sembrado en el desierto, donde no, y tienen, en cuestión de armamento, están primero. Como ejército tienen uno de los mejores ejércitos del mundo. Y en medicina y en todo, ¿sí? Dios siempre los ha prosperado a ellos. El problema no está en la prosperidad, el problema está entre de los muchos gansos que hay hoy en día que han usado eso para estafar al pueblo de Dios. Y yo estoy de acuerdo con eso, de que hay mucha gente que predica una prosperidad y lo que hace es abusar del pueblo para sacarle el dinero. Pero Dios prospera a su pueblo. ¿Ok? Y no podemos, como decía mi pastor, no podemos botar el bebé juntamente con el agua sucia. Botamos el agua sucia, pero nos quedamos con el bebé. Y hay mucha gente que habla cosas que no sabe. Entonces hablaron el origen de la prosperidad, mencionaron a E.W. Kenyon. Y yo he leído los libros de E.W. Kenyon y yo no lo encuentro a él exagerado ni teniendo una filosofía. Él te lo basa en las Escrituras. Luego mencionaron al hermano Kenneth Hagin. Y el hermano Kenneth Hagin, él sacó un libro que se llama El Toque de Mida. Yo lo subí en YouTube, porque la mayoría de los que predican prosperidad exagerada no leen ese libro, porque en ese libro el hermano Kenneth Hagin corrige todas las aberraciones que se usan para sacarle dinero a la gente. Y tú ves que ese libro nunca lo tocan ni nunca hablan de él, y ahí estaba incluido de gente que no tocan ese libro, Kefro Dollar, ni de esa gente. Ninguno de ellos trata de tocar ese libro porque sabe que ese libro pues corrige todas las exageraciones que ellos tienen. Y Dios nos prospera como individuos, pero no para acumular fortuna, como muchos han hecho. Acumular fortuna mientras mucha gente tiene mucha necesidad. El propósito de Dios en nosotros es que nosotros trabajemos
prosperemos para también poder ayudar a otros. Amén. No es para almacenar y decir, tener millones, tener mansiones, eso no es. Pero ese no es el tema que yo voy a tocar en esta noche. Porque también se tocó y empezaron a criticar los predicadores que predicaban fe. Y una de las cuestiones que hablaron fue sobre la confesión de la palabra. Yo quiero tocar varias cositas en cuanto a eso, porque mucha gente confunde la gimnasia con la magnesia. Y la confesión de la palabra no es otra cosa que decir lo mismo que Dios dice. Si eso es pecado, pues entonces estamos bien mal. Una vez me encontré una persona en el correo de una iglesia de aquí de Bayamón y me dice, porque esas doctrinas que hay por ahí, eso de declarar esto, de confesar esto, y yo le dije, ven acá, vamos por parte. ¿Qué tú crees? ¿Qué es lo que quiere decir declarar? Se me quedó así como están ustedes. ¿Qué tú crees? Explícame qué es eso de confesión. Y se me quedó igual. Le dije, mira, cuando se declara lo que Dios dice, es decir, confesar lo que Dios ha dicho. Ahora, confesar fuera de eso, mis caprichos, lo que a mí se me antoje, ya eso es otros 20 pesos. Esas son las cosas que están mal. Porque tú no puedes, tu confesión debe estar basada en un fundamento bíblico o en una palabra que Dios te haya dicho. Pero no puede ser en lo que a ti se te antoje. Tú no puedes confesar la casa de una persona que no la está vendiendo. Tú no puedes confesar el carro de algún hermano. Ese carro, yo confieso en el nombre de Jesús que Él me lo regala. Eso es brujería. Tú no puedes confesar, vas por la carretera, vas a Nueva York y dices, yo confieso en el nombre de Jesús que el Empire State Building me lo regalan. ¿Sabes? Y así, yo estoy exagerando, pero hay gente que lleva las cosas, todo lo que se lleva al extremo se convierte en error. Entonces es lo que hacen, que entonces botan el bebé juntamente con el agua sucia. Entonces ya ellos, es como decir, mira, fulano dijo que estaba creyendo por su sanidad y se murió. Por eso voy a dejar de creer en sanidad. Yo no sé lo que esa persona hablaba en secreto, porque una cosa, yo he entrado en sitios, ahora por una persona y después que yo me voy están quejándose, hablando cosas negativas. Y digo, pero pues esa persona no sabe lo que es creer. Y nosotros no podemos desechar la palabra de Dios porque haya personas que la hayan llevado a un extremo. Pero hablar lo que Dios dice, hacerte eco de lo que Dios dice en su palabra, eso es confesión. Por ejemplo, decimos por sus llagas fuimos sanados, ¿no? ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice y lo podemos confesar con nuestra boca. Al igual que otras cosas que el Señor promete aquí, tú las puedes confesar con tu boca, declararlas. Pero si tú coges la cuestión de declarar y declarar tonterías y cosas que te vienen a la mente, y codicia y otras cosas, pues ya esos son otros 20 pesos. Cuando yo empecé a estudiar en el seminario, vieron personas que se fueron a la exageración y salían de la clase confesando edificios. Y yo dije, ¿para qué tú quieres ese edificio? ¿Acaso Dios te dijo? Ahora, si Dios te dice a ti, te voy a dar este terreno, pero ya Dios te lo dijo, basado en esa declaración que Dios te dijo, en esa palabra, tú puedes confesar que ese terreno va a ser para ti. ¿Cuánto me entiendes? Pero si Dios no te lo ha dicho, pues tu confesión no es válida porque es un puro capricho tuyo. Y mucha gente ha entrado en eso. Es como en una ocasión
estaba contando el hermano Kenneth Hagin de que en su clase un hermano regaló su carro y Dios lo bendijo con un carro mejor. Eso pasó con él. Dios lo dirigió a regalar su carro. Entonces algunos de los estudiantes creyeron que eso era una fórmula. Pues yo voy a regalar el mío, y regalaron su carro y se quedaron a pie. ¿Por qué? Porque no tenían dirección de Dios para hacerlo. Dios me puede dirigir a mí a hacer algo y no quiere decir que yo voy a hacer una doctrina de eso. Y eso es lo que ha pasado, y eso ha traído escándalo, ha traído desilusiones en muchas personas. Yo traté, pero tú trataste dirigido por el Espíritu Santo. Pero yo hice lo mismo que hizo aquel, pero aquel fue dirigido, tú no. Tú no puedes confesar un ministerio si Dios no te ha llamado a él. Toda confesión debe estar fundamentada, basada en algo que Dios ha dicho, no en tus caprichos. Y ahí es donde mucha gente se ha colgado y han cometido muchos errores. Ahorita me estaba contando aquí, hermano, que una persona que dijo que sí, que había un enfermo, ¿verdad? Sí. Y un tipo le dijo, yo oro por ti, por esa enfermedad, pero te va a costar $1,000. Y si es con tu esposa, pues son 2,200, ¿verdad? 2,200. Tú ves, esos son unos charlatanes. Aparte de que tiene que estar loco, pues. Pero eso, encontramos aún en el Evangelio personas que venden las promesas de Dios a cambio de dinero, y eso trae muchos escándalos. Y en esta cuestión de la confesión, pues muchos dicen, eso es de la superfe que confiesan. Empiezan a hablar sobre eso sin saber. Especialmente vamos a encontrar hoy en día muchos en las redes sociales que son calvinistas, que esa gente no cree ni en la luz eléctrica. Y siempre están, déjeme decir, hay gente que está viviendo de criticar a otros. Hacen más que videos criticando a los ministerios, con razón y sin razón. Y eso es diabólico, porque el acusador de los hermanos se llama el diablo. Pues ellos, todos los videos de ellos es de acusar a alguien, sea quien sea. Y algunas cosas tienen razón, pero en muchas de ellas no. Y critican a personas sin haberlos conocido, sin saber la sinceridad y la consagración. A Yiyavira lo han puesto como un hijo del diablo. Y las personas que hablan de él no le llegan ni a los tobillos en su consagración. Él no era perfecto en su predicación, pero era un hombre de Dios tremendo. Y el que lo conoció y compartió con él, pues sabe que es así. Pero te va a encontrar videos dedicados a criticarlo y a hablar como si fuera... Algunos han dicho que está en el infierno. Y eso está bien feo. Por eso, algunas veces hablan sin tener conocimiento de las Escrituras. Vamos a buscar en 1 Pedro capítulo 3 y verso 10. Una escritura conocida por ustedes, pero no lo hago, se supone que ustedes la conozcan, pero lo hago por las personas que han de oír. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen mentira. Yo he oído en estas personas que critican y dicen que no existe ningún poder en las palabras de la gente. Pero la Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en poder de la lengua. La lengua es un miembro muy pequeño, pero inflama toda la creación. Santiago lo enseñó.
Y nosotros, de acuerdo a nuestra confesión diaria, pues moldeamos nuestro futuro. Hay personas, usted no se ha sentado con una persona que hable negativo, que usted termina hasta algunas veces le da uno hasta dolor de cabeza. Eso es lo peor. Porque las palabras causan efecto. Dios creó todo el universo por medio de palabras. Dios sea la luz y fue la luz. Así es la forma de Dios crear. Dios dijo y fue hecho. Dios habló y existió. Y algunos dicen, pero nosotros no tenemos ese poder que Dios tiene. Bueno, la palabra nos enseña lo contrario. Búsquese un momentito en Marcos 11:23, que es una escritura que usted también deben de conocer, porque el mensaje de fe casi siempre lo basan en esta escritura. Esto fue cuando Jesús dijo a la higuera, nadie coma fruto de ti, y los discípulos lo oyeron. Luego, al pasar el otro día, Pedro le dijo a Jesús, mira la higuera que maldijiste, se ha secado desde la raíz. Jesús no la maldijo con las palabras maldición, no le dijo maldita sea. Eso no fue, pero al decirle algo en contra de la naturaleza de la planta, pues eso se toma como una maldición, porque la planta fue creada para dar fruto. Si le digo que no dé fruto, pues lo estoy maldiciendo. Así nosotros, cuando nosotros hablamos cosas en contra de la naturaleza, pues estamos maldiciendo. Por ejemplo, si usted le dice a un hijo suyo, tú cuando seas grande vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a ser bruto, que si esto, que si lo otro, pues tú le estás maldiciendo su vida. ¿No ven? Porque eso de nada le ayuda. Y todo lo que contradiga la Escritura se puede convertir en una maldición. Hay gente que se enoja porque cuando una persona dice que la pobreza es una maldición, pues ellos se enojan y nos acusan de que nosotros estamos mal porque decimos eso. Es que nosotros no somos los que decimos eso. Lo que dice la Escritura. Deuteronomio 28 pone la pobreza como una maldición, igual como que pone la enfermedad como una maldición, no como una bendición. Un enfermo que esté padeciendo, tú le vas a decir, estás en bendición, lo que te puede... ¿Ya? Dile eso a una persona que no tiene que comer, que está viviendo en la calle, que está deambulando por ahí, decirle, ay, qué bendición como tú vives. Pero hay religiosos que le molesta que se diga la verdad. No estamos diciendo que la persona está maldito, pero su condición es una maldición. No es una bendición, porque la bendición está descrita como que enriquece y no añade de tristeza con ella. Proverbios 10:22 dice que la bendición es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Y allí podemos aprenderle que Dios, para bendecirnos, no tiene que traernos una prueba, no tiene que traernos una tragedia. Yo me acuerdo cuando yo comencé en el cristianismo, en las iglesias que yo iba, le enseñaban a uno que detrás de la calamidad que tú estuvieses pasando venía una bendición grande. ¿Verdad que sí? Nacho, si estás pasando por eso quiere decir que una bendición viene por ahí de camino. Está doblando la esquina. ¿Pero qué esquina? Porque hay muchas esquinas. A algunos nunca le llegó. Y eso no tiene base bíblica. Ese es invento de hombre para justificar y para consolar. Mucha gente se han inventado tradiciones para consolar a la gente. Detrás de esa tragedia viene una bendición, porque Dios, para poderte bendecir, tiene que pasarte
a ti por el trapiche y exprimirte y deprimirte y fastidiarte, y después que viene la bendición. Eso no es lo que enseña la Escritura. Jesús nunca lo enseñó ni nunca lo practicó. Por eso yo estoy en contra de todas esas personas que le enseñan a la gente que para poder llegar a un nivel espiritual tienen que pasar por procesos que ellos no explican lo que es proceso. Ahí tú puedes meter todo el problema que tú puedas tener, porque nunca te lo explican. ¿Qué usted quiere decir con proceso? Hay una mujer que sentada en la congregación que está cogiendo bofetadas a su marido. ¿Qué puede pensar ella? Estoy pasando por un proceso. No, tú estás pasando por un calvario. Son dos cosas diferentes. A ti te están dando, ¿entiendes? Pero ellos lo predican, pero no saben lo que están haciendo. Lo que le están añadiendo es aflicción a la gente. Porque la gente, cuando tú crees que Dios tiene un propósito con las cosas malas que te puedan suceder, pues entonces tú dices, aquí estoy yo como Dios quiere. Entonces tú empiezas a tener conflictos con Dios. Señor, pero ya, quítame el guante de encima. Dame un respiro. ¿Qué yo he hecho para merecerme eso? Como decían los presbiterianos, decía Martínez que decían, ¿qué yo he hecho para merecerme esto? Y Dios dice, yo no tengo que ver nada con eso. Jesús enseñó, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué te está diciendo? El mundo, eso es lo que te va a traer, aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Tú vas a encontrar en la historia bíblica que aún Dios con su pueblo, dándole directrices, por ejemplo a Josué, para que entraran en la tierra prometida, ellos tuvieron que pelear. No les fue fácil. La voluntad de Dios era que llegaran a la tierra prometida, pero el enemigo siempre apareció. Dios no se lo trajo, vinieron solos. Hay problemas que te vienen a la vida que vienen solos. Hay algunos que usted los busca, hay algunos que tú caminas hacia ellos, pero hay algunos que vienen gratis, como dicen por ahí. Pero en todo tienes que confiar en Dios. Pero ¿cómo tú puedes confiar en Dios si piensas que Dios es el que está detrás de tu aflicción? Yo pasé por eso porque nunca me enseñaron al principio. Y decía, Señor, ¿pero qué pasa? Quítame el guante de encima ya. Déjame respirar. Porque yo pensaba que Dios estaba detrás de mi aflicción. Hasta que averigüé que no era así. Cuando yo comencé en una iglesia pentecostal rajatabla, que allí era más que hablando de santidad y santidad y santidad, y no te enseñaba nada. Y yo estaba pasando por una situación, tú sabes, vergonzosa. Y decía, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que un día oí un mensaje de Dan Rodríguez por la radio y dije, eso tiene sentido. Mi enemigo no es Dios, mi enemigo es el diablo. Y cuando enfilé, pude superarme, pude pasar todo eso. De hecho, los otros días estaba oyendo, no se los recomiendo a nadie que oiga los mensajes de MacArthur. Estaba diciendo que nosotros no tenemos ninguna clase de autoridad, que solamente Dios es el que tiene autoridad sobre el diablo. Entonces, es mentira lo que Jesús dijo, ir echa fuera demonios y todo. Que nosotros no tenemos ningún poder, ninguna autoridad para poder echar fuera demonios. Que Jesús lo hacía porque era Jesús. Entonces usa como ejemplo los hijos de Seba. Que dijeron a Jesús conocemos y a Pablo. Porque trataron de echar fuera a un demonio por el Dios que predicaba a Pablo. Y el demonio le dijo, yo conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? Los hijos de Seba no eran cristianos. Y se coge ese ejemplo para decirle a la iglesia que la iglesia no tiene ninguna clase de autoridad sobre Satanás. Y si Satanás trae algo es porque Dios lo ha permitido, porque trabajan juntos. La gente que enseña que Satanás trabaja para Dios y que Dios lo usa para llevar a cabo su propósito.
Entonces, Dios no es tan inteligente como algunos dicen, que tiene que usar un enemigo derrotado para llevar a cabo su propósito. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, no vino a trabajar con él. Nunca. Y todos los que él sanó estaban siendo oprimidos por el diablo. Pero siempre parece un tonto que le dice a uno, pero Dios permite. Zángano. Dios permite todo aquí en la tierra. Exacto. Nosotros tenemos libre advertido. Si queremos hacer lo malo, Él tiene que dejarnos. Una de las cosas que yo siempre le he enseñado, que Dios no toca, ni el diablo puede tocar tampoco, es nuestra voluntad. Eso es lo más precioso que tenemos nosotros. Y eso Dios nos la otorgó. Nosotros tenemos soberanía sobre nosotros. Hacemos lo que nos da la gana. ¿Por qué tú crees que Dios tiene que darnos mandamientos? Si Él nos controlara a nosotros, no tiene que darnos mandamientos. Nos controla y nos coge así como si fuéramos marionetas. Pero esta gente, especialmente los calvinistas, piensan que todo lo que pasa es porque es la voluntad de Dios, porque Dios en su soberanía lo llevó a cabo. Y eso es mentira. Por eso es que ellos enseñan que Jesucristo no murió por todos, sino por algunos escogidos, por algunos predestinados. Que Dios predestinó a unos para que se fueran al infierno y otros para que se salvaran. Pues entonces eso no es un Dios de justicia. Y si es como ellos dicen, ¿cómo tú vas a saber si eres un escogido para salvación? Si una de las cosas que compartió con nosotros Dan, el pastor, era que él oyó esas enseñanzas al principio y el diablo le ministró de que él no era uno de los escogidos. Y él tuvo mucho tiempo pensando eso. Pues se dedicó a las drogas. Y esa gente enseña todas esas cosas, de que Jesucristo no murió por todo. Eso de tal manera que Dios amó al mundo, que eso no es así. Ellos tuercen las Escrituras. Y hay muchos videos en las redes escritos y hechos por ellos. Por eso es bien importante nosotros meternos en la Escritura. Bueno, estamos en Marcos. Ok. Vamos a coger el 21. Estaba hablando de la higuera. Al otro día cuando Pedro pasó, dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, ¿se ha secado? Respondió Jesús y le dijo, ¿tenés fe en quién? Y tú vas a encontrar que en algunas versiones, y en el original dice, tener la fe de Dios, la clase de fe de Dios. Una vez yo estaba enseñando esto y un hermano dijo, no, Dios no necesita fe. Dios no tiene fe, Dios no necesita fe. Y dije, pero ¿qué tú me hablas? Y hasta se ofendió. Como un día yo dije que Jesucristo, cité la Escritura, que Jesucristo no pudo hacer milagros en su propia tierra a causa de la incredulidad. Y una hermana se ofendió. No, Jesús todo lo puede. Dios todo lo puede. Está equivocado. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede obligar a una persona que le sirva. Si fuera así, pues entonces no tenemos ningún libre albedrío, seríamos como dicen los calvinistas. Entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? Si ya los predestinados y ya los escogidos, ya Dios los escogió. Pero todas esas cosas, hay mucha gente hay muchos pentecostales y evangélicos que están cayendo en el calvinismo. El calvinismo tiene muchas cosas erróneas. Ok, vamos nuevamente aquí. Tener la fe de Dios o la clase de fe de Dios.
Ahora, la clase de fe de Dios se manifiesta por medio de palabras como lo hizo Jesús. Nunca más coma nadie fruto de ti. Así es que encontramos a Dios creando desde el principio. Sea la luz y fue la luz. Y todo fue, así dice el Señor. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Si lees el primer capítulo de Génesis te vas a dar cuenta de eso. Ahora Él va a explicarle a sus discípulos cómo es que funciona la fe de Dios. Dice, porque de cierto os digo, cualquiera, aquí está hablando de cualquier persona, cualquiera, no está hablando de solamente sus discípulos y sus apóstoles, dice cualquiera, ahí nos incluye a nosotros. Cualquiera que dijere, ¿cómo nosotros podemos decir algo? Con palabras, ¿sí o no? A este monte, algo en específico, échate en el mar y no dudares dónde. En su corazón, si no creyere que será hecho, ¿qué? Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hay mucha gente que no cree en eso. Y eso no es enseñanza de un pastor en particular, ni de un apóstol. Es Jesús. Le está diciendo a sus discípulos, si tú le dices a este monte y no dudas en tu corazón. Hay gente que dice, eso no funciona. Tú lo has dicho, para ti no puede funcionar porque tú dudas en tu corazón, tú no crees. Si creyeras no dirías eso. Ahora, tú puedes confesar lo que te dé la gana y confesar, pero si no lo crees en el corazón, es nulo. Ahora, si lo crees en el corazón, vas a tener que hablar con la boca, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Creí, por lo cual hablé. Y aquí te dice en 3 ocasiones de hablar, de decir. Si dices este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, y crees en tu corazón que lo que dice será hecho, será hecho. Esta gente no lo creen. Y tú los ves que hablan, no, esa gente que confiesa, eso es de la superfe. Eso que sí, esto que sí, lo otro. Mira, yo prefiero ser de la super fe que ser de la super incredulidad, porque tú estás defendiendo la incredulidad. A mí me ha dado resultado. Yo cada vez que siento un síntoma en mi cuerpo, por mi boca no sale, ay, estoy enfermo, me siento mal, que si me siento, ay, me duele aquí. No, sale la palabra. Por sus heridas yo fui sanado. Y empiezo a citar las escrituras que hablan de mi sanidad. Y tarde o temprano se desaparece eso. Si no fuera así yo, tal vez estuviese artrítico. Porque a mí me atacó la artritis. Y yo me mantuve firme en la palabra. No sucedió de un día para otro, pero sucedió. Ahí es donde la gente desmaya. Confiesan 2 o 3 veces y ya, no, y se desmaya y empiezan a hablar negativo, y invierten para atrás la fe que tenían. Pero yo me mantuve firme y yo no podía coger un vaso. Me dolían todas las coyunturas, me dolían los hombros. Una vez iba para Santo Domingo y un poquito pierde el viaje porque se me hincharon los pies y no podía ni tocar el suelo. Veía las estrellas solamente con tocar el suelo. Y todo eso desapareció. La ciencia decía que era síntoma de cuestión de artritis, que si esto, que si otro, me querían tratar con cortisona, insulina. Pero mira, esto me trabajó. Ahora hay que permanecer firme, no es 2 o 3 días. Hay veces que dura meses, pero la cuestión es que se vaya. Amén. Ahora, confesar sin creer es solamente hablar palabras. Esto no es lenguaje positivo.
No existe un lenguaje positivo que te dé cosas positivas, si no hay un lenguaje positivo que tenga una creencia positiva. La Escritura nos dice que piense en todo lo que, en todo lo que, todo lo puro, todo, si tiene algún nombre, ¿en eso qué? En eso pensar. Y si tú piensas bien, vas a hablar bien. Tú no puedes pensar positivamente y hablar negativamente. Y eso es escritural, esto no es nueva era ni ninguna de esas cosas que algunas veces la gente dice. Muchas de los principios que usan la nueva era, incluso los psicólogos y todo eso, algunos principios que ellos usan, no todos, están aquí. La Biblia no enseña a pensar negativo cuando tienes un Dios positivo y grande. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, fueron unos espías, 10 espías, ¿verdad? Y vinieron con un mal reporte. 12, ¿verdad? Y cuando vinieron para atrás, solamente 2. Josué y Caleb trajeron un reporte positivo. Los demás, no, ya esa tierra se traga a sus moradores, hay gigantes, hay esto, y empezaron a hablar negativo. Y el pueblo de Israel, mientras estaba en el desierto, empezaron a decir, ojalá nos muramos aquí mismo. Y dijo, pues según lo que están diciendo, así será. Y así le fue, por estar hablando negativo. Sí hay poder en las palabras. Tus palabras pueden tronchar tu porvenir, tu destino. Cuando tú hablas conforme a lo que Dios dice, tú te estás poniendo de acuerdo con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hablar lo que Dios dice de nosotros. Aunque los religiosos no lo comprendan, aunque nos critiquen. Siempre va a encontrar gente que te critique, que no cree en la Escritura. Hay cristianos que no creen en las Escrituras. Simplemente no creen en ellas. Hay cristianos que no creen en sanidad para estos tiempos. No creen en milagros. Dicen que los milagros eran para los tiempos de Jesucristo, para los tiempos de los apóstoles, que ya Dios no hace milagros. Que para eso también tenemos la ciencia. También tenemos la ciencia, pero todavía Dios hace milagros cuando se le cree. Amén. Búsquese en Proverbios capítulo 18 y verso 21. Hay algunos que dicen que nosotros basamos la fe en estas escrituras que no quieren decir lo que dicen que dice. Me avisa cuando lo encuentren. ¿Están ahí? Ok. Dice, la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Y el que la ama comerá ¿de qué? De su fruto. Pues muchos dicen que eso que dice ahí no quiere decir eso que dice ahí. Pues estamos mal, porque entonces no sabemos leer. Y mire cómo dice otras versiones. Me gusta cómo dice otras versiones. Dios ha hablado y dice de esta manera: la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. La gente que habla mucho, aparte de que siempre mete la pata, tú cuentas una persona que habla mucho, siempre está metiendo la pata, como se dicen aquí en Puerto Rico. En la versión, la Biblia viviente dice de esta manera: la lengua tiene el poder para vida o para muerte, y los que la aman sufrirán sus consecuencias.
Cada vez que tú hablas enfermedad y hablas enfermedad, hablas pobreza y no tengo y no voy y no puedo, ¿no? Eso te perjudica. Una vez hice un ensayo y yo puse a la gente a pensar que estaban cansados y a hablar que estaban cansados y empezaron a sentirse cansados. Porque tu cuerpo responde a tu manera de pensar y a tu manera de hablar. ¿Qué es una depresión? Un pensamiento tenaz que tienes en tu cabeza, fundamentado tal vez en cosas que no son reales, que son producto de tu mente, pero te tienen cautivo con un mal pensamiento y tú le das vuelta y ahí estás deprimido pensando en una cosa que a lo mejor no es real, posiblemente no ha pasado, pero para ti ya pasó, porque la estás sufriendo antes, ¿verdad que sí? Hay gente que sufre cosas que no han sucedido, pero las sufren antes de tiempo. Ay, yo sé que me van a botar del trabajo, están votando, dijeron, oí un rumor de que van a despedir, y ya tú lo estás sufriendo y todavía no han despedido a nadie. Eso es adelantarte, y eso ¿qué produce eso? Temor. El temor trae tormento. Y si tú basas tu vida en miedos y en temores, eso es lo que tú vas a vivir. Así de fácil. Y la Escritura te enseña, lo más que la Escritura te enseña es que no temas. No temas. Te vas a encontrar más de 300 veces la palabra no temas. Ahora, cuando tenemos confianza en Dios, que es fe en Dios, pues con esa fe nosotros combatimos el temor. El perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Ok. La Nueva Traducción Viviente dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán sus consecuencias. Y hay otra más internacional que dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quien la ama comerá de su fruto. Y la actual dice de esta manera, la lengua tiene el poder para dar vida y para quitarla. Pues quiere decir que en la lengua nosotros tenemos poder de vida o de muerte. Mucha gente han verbalizado un temor y ese temor le ha sucedido. Como decía Job, lo que me temía me ha acontecido. Por eso la Escritura te dice que no andes en temor. Porque cuando tú andas en temor, en miedo de que algo te va a suceder, tienes un 98% de que te suceda. Porque eso es una fe al revés. La fe te hace sentir positivo, porque estás creyendo en Dios, cuando tu fe está fundamentada en la palabra. Pero cuando tu fe no está presente y lo que está presente es el temor, ese temor es una fe al revés que trae las cosas malas. Dios opera cuando la gente tiene fe. El diablo opera cuando la gente tiene temor, porque él siempre viene con el temor, el miedo. Y hay dos armas bien poderosas, el engaño y el temor, que usa el diablo para venir en contra de los cristianos. Ok, búscase en Proverbios capítulo 21 y verso 23. Pues lo que acabamos de leer de la higuera, que Jesús enseñó cómo era que actuaba la fe de Dios, nos enseña que nosotros recibimos no lo que confesamos, sino lo que creemos. Si hay creencia, esa creencia tiene que salir por la boca. Y acuérdese, declarar y confesar es decir lo mismo que Dios dice, no lo que nos da la gana. Siempre tiene que estar de acuerdo a las Escrituras o algo que Dios te ha dicho a ti personalmente.
Si Dios te ha dicho que sobre cualquier cosa que te va a dar o que vas a conquistar, pues tú puedes basar tu fe en eso que ya Dios te dijo. Ya tienes la palabra de Dios y puedes mantenerte firme aunque las circunstancias digan todo lo contrario. Yo en mi vida he pasado por cosas así. Las circunstancias han dicho cosas negativas, pero Dios me dijo lo contrario. Las circunstancias aquí mismo en esta iglesia, las circunstancias decían que íbamos a perder esa entrada, pero Dios había dicho lo contrario. Y hubieron personas que se me acercaron de buena voluntad, no con malicia. Cédele eso. No. Dios habló y dijo que nos iba a dar eso, que no lo íbamos a perder, y no lo perdimos. Fuimos justos. Cuando Dios te dice algo, no piense que las circunstancias todas van a parecer favorables para ti. Como le dije ahorita de Josué. Josué fue el que Dios le delegó el que llevara el pueblo a la tierra prometida, pero no fue fácil. Se encontró con enemigos en el camino. Moisés tenía una encomienda, ¿sí o no? Pero se encontró frente al Mar Rojo, con el enemigo atrás y el mar. Y tuvo que creer. Y por causa de confiar en Dios y creer, se abrió el Mar Rojo. Así también le pasó a Josué cuando venían todas estas tribus en contra de ellos. A David no se le fue fácil, tuvo que pelear con los filisteos tantas veces. Y la vida cristiana es así. Dios te puede decir la meta, pero si para llegar a esa meta posiblemente el enemigo va a traer cuanto obstáculo haya para que tú no llegues ahí. Pero si ya tú tienes la palabra de Dios, tú te mantienes firme. Te mantienes firme hasta que ves el cumplimiento de lo que Dios dijo. Abraham Dios le prometió un hijo, ¿sí o no? ¿Y cuántos años pasaron? Más de 25 años o 25 años. ¿Y sabe Dios cuántos se le acercaron cuando Abraham dijo, Dios me dijo que me va a dar un hijo? Y con Sara, y la gente riéndose. Este tipo está loco. Oyó al diablo, se acostó con arroz de bichuela y... Sí, Sara cuando oyó a los ángeles hablar se rió, como dicen, con este viejo, 100 años. Y yo que soy estéril, pero Dios dijo, todas las circunstancias eran totalmente negativas. Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Porque físicamente no había esperanza de que ellos tuvieran hijos. Porque ya él tenía 100 años y ella era estéril. Y aunque él fuera jovencito, que tuviese 20 o 30, pero ella es estéril. Es una mujer seca, no produce. Dos grandes obstáculos. ¿Sabe que Dios es experto en prometer en cosas que aparentemente no están a nuestro alcance? ¿Por qué? Porque tenemos que depender de Él. No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu. David mató a Goliat. Yo grabé un disco como músico en una orquesta que los otros días lo estaba oyendo y el cantante dijo un disparate bien grande, que Sansón, David mató a Sansón, o Sansón a Goliat, o David mató a Goliat, Sansón mató a Goliat. Y esa historia, ¿dónde la sacó este?
Fíjate que eso hacen 40 años que nosotros, más de 40 años que nosotros grabamos ese disco. Y los otros días viéndolo, dije, adiós. Luisito Ayala, fue que era el cantante. ¿Y de dónde te sacó esa historia? Pero las personas que piensen que por el hecho de que Dios llame a una persona o le diga que va a hacer algo, no va a tener obstáculos, está equivocado. Siempre aparecerán obstáculos en el camino. Pero vuelvo y te digo, la confesión es para combatir la incredulidad. La confesión en realidad no es para que las cosas sucedan. Es cuando viene la incredulidad, tú confiesas lo que ya Dios dijo. Dios le dijo a Moisés que llevaría el pueblo al otro lado. Pero ¿qué pasó con Moisés? Se dejó llevar por la gente. Cogió coraje por causa de la gente. Y dejó de hacer lo que Dios dijo. Y hizo lo que él creyó prudente. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Y ahí vino el sucesor. Y una de las cosas que Dios le dijo a su sucesor, que en Josué capítulo 1, que este es uno de las escrituras preferida mía. Vamos a cogerlo desde verso 4 en adelante. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos está hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Tremendo. Eso lo está diciendo Dios a Josué. Tenga eso en cuenta. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tremendo, ¿verdad? Que Dios personalmente te diga eso a ti. Tú dices, pues ya está todo planchado. Vámonos. Eso es cuestión de llegar rapidito y conquistar la tierra. Pero, sin embargo, aunque Dios le está diciendo esto, le dio unos requisitos muy importantes que son principios que nosotros podemos usar en nuestra vida. Dice, esfuérzate y sé valiente, verso 6, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Vuelve y le dice, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni qué. Para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquellos que están en contra de que Dios prospere, pues tienen que borrar eso de la Biblia. Vuelvo y le digo, yo creo en que Dios quiere el bienestar para sus hijos, prosperar a sus hijos. Lo que no creo es en las artimañas que usan muchos que predican prosperidad para sacarle el dinero a la gente. Que usan como sellar la escritura, pastar y toda esa bobería y un montón de cosas más que se inventan para sacarle el dinero. En eso no creo. Pero yo creo que Dios le trae bienestar a las personas. ¿Cuántos no vinieron a Cristo que estaban hechos leña y todo hecho fastidiado y Dios los puso bonito? Los sacó del lobo cenagoso que estaban viviendo y los puso lo más bonito. Nosotros nos damos cuenta cuando alguien viene del mundo
cargado de pecado, que el pecado como que se le ve en la cara a la gente. Y cuando se convierten de corazón, tú ves el cambio. Tú ves que el rostro le cambia a la gente. Porque Dios prospera en todo. La palabra prosperidad quiere decir curso favorable de todas las cosas. Que tú prosperes intelectualmente, que tú prosperes no tan solamente en bienes materiales. Verso 8, nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca este libro de la ley. ¿Ah? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás ¿en qué? En él. Esa es otra cosa que el cristiano debe aprender a meditar. Eso no es una costumbre de esa gente de nueva era, entonces que meditación trascendental, eso no es lo que te estoy hablando. Es meditar en lo que Dios ha dicho. Porque cuando tú meditas en lo que Dios ha dicho, esa meditación causa que esa verdad que tú estás meditando de parte de Dios pase de tu intelecto a tu espíritu. Lo que la Biblia le llama tu corazón. Nosotros creemos con el espíritu, no con la mente. Con la mente razonamos. ¿Qué es lo que el diablo usa para venir en contra nuestra? La mente. Tú no te has visto con una lucha pensando una cosa y creyendo otra cosa. Si usted lo ha experimentado, todos lo tenemos que haber experimentado. Aquí en la mente te vienen malos pensamientos y tu verdadero yo los rechaza. ¿Cuántas cosas usted como cristiano creyó en el pasado que las creían porque se las predicaban, pero no las registraba en tu corazón? A mí me pasó. Dice, pero es que eso no puede ser. Y lo oía predicar de hombres de Dios bien intencionados, pero mi espíritu me daba otro testimonio. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Hasta que me di cuenta de que tenía razón. Que lo que yo tenía en mi espíritu era la verdad. Amén. Los otros días vi a un rajatabla de allá de Perú, diciendo, hablando del altar, que los músicos no se podían parar en el altar, que tenían que tocar abajo. Se llama Rodolfo, un machetero de eso, que es uno de los líderes del movimiento misionero mundial. Yo viví eso, la idolatría al altar. Primeramente, eso no es un altar, porque ahí no se hacen sacrificios. La palabra altar era donde se sacrificaba un cordero o lo que sea, se hacía sacrificio. Mayormente el pueblo de Israel le llamaba altar, ellos hacían un altar de piedra y ponían piedras así, entonces ahí ponían el cordero con leña y todo, lo quemaban y hacían sacrificio a Dios. Nosotros no tenemos altar, ninguna iglesia tiene altar. Tiene una plataforma que le llamamos púlpito, ¿sí o no? Pero cuando la gente tiene religiones metidas en la cabeza, no se dan cuenta que nosotros no solamente guardamos respeto a ese lugar, también a todo, hasta los baños. Porque este fue el templo que se fabricó para adorar a Dios y para ir a eso. Pero el templo no es santo. Nosotros nos vamos de aquí y esto es una construcción. Un edificio, exacto. Pero de santo no tiene nada. Los santos somos nosotros. Entonces él decía que los músicos, porque él habla así, me pasó un bus 2.
que no pueden tocar en el altar, porque en el altar, el altar es sagrado. ¿No te dije yo que yo le he dicho a ustedes que una vez me quité en una iglesia pues, de ese movimiento? Yo pertenecía ahí al principio. Aprendí a tener respeto a las cosas de Dios, pero muchas cosas eran una aberración. Y yo voy a orar y el altar era, lo que ellos le llamaban el altar era de mármol. Y yo me quito el gelo y lo pongo aquí para orar, para que no se guayara. Y me mandaron a quitar el gelo del altar porque el gelo era inmundo. Me vinieron a preguntarle dónde venden los celestiales, porque ¿dónde venden relojes celestiales? Porque todo lo que yo tengo encima lo compré en el mundo. Entonces, cuando vaya a subir al altar, me quito la ropa. Y así estoy santificado. Sí, porque la camisa que tengo, ¿dónde la compré? En el mundo, los zapatos, todo. Para que tú veas, la religión tupe las neuronas. Entonces él estaba diciendo que los músicos tienen que tocar abajo, el altar es sagrado, que si esto, que si lo otro. Pero ¿de qué me está hablando? Si eso es una plataforma hecha de madera eso no es santo. Santos somos nosotros. Dios no habita ahí. No hay tal cosa como el lugar santísimo. El lugar santísimo lo tenemos nosotros dentro. Antes, como el ser humano estaba muerto espiritualmente, pues en el tabernáculo había ciertas divisiones y había una división que era el lugar santísimo donde estaba el arca. Pues ahí la presencia de Dios se manifestaba y ahí no podía entrar todo el mundo. Podían entrar en el atrio. Fíjate que están como el pensamiento del tabernáculo. Ellos dicen que el atrio de la iglesia es los alrededores. ¿Sí o no? Entonces, hoy, en este tiempo, teniendo esa mentalidad de los tiempos del Antiguo Testamento, ellos piensan que el altar, este lugar, es sagrado. Este lugar nosotros lo respetamos, pero los sagrados somos nosotros. Igual que respetamos aquella esquina, aquí respetamos todo, porque este es el templo que levantamos para adorar a Dios. Pero nos vamos de aquí y nos llevamos la bendición, porque Dios se va con nosotros, no se queda aquí. Ay, me pasé. Vamos un verso nada más y después seguimos, porque Proverbios capítulo 21 y verso 23. Es bien importante todo lo que sale por nuestra boca, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Eso lo enseñó Jesús. 21-23. El que guarda su boca, su lengua guarda, o su alma guarda, ¿de qué? De angustia. Usted nunca le ha pasado esto, que ha dicho algo, después se arrepiente uno de haberlo dicho. Y le trae angustia a uno. ¿Quién me mandaría a decir eso? Me tira pata. Debí haberme quedado callado. Las palabras son como golpes de espada, dice la Escritura. Las palabras te pueden ayudar a una persona como te la pueden destruir. Tú por medio de palabras, tú puedes introducir un mal pensamiento en una persona que lo puede destruir.
Por eso las críticas con malicia no son buenas. Una crítica que te hagan puede llegar, si tú se lo permites, puede llegar a tu corazón y marchitar tu vida. Que alguien te dice, yo no veo porvenir en ti, tú eres un cero a la izquierda, yo no veo... Eso, si tú lo crees y lo asimilas, te va a buscar un problema. Eso va a moldear tu vida, eso va a dirigir tu vida. Y todo fue por una palabra que se convierte en una maldición para tu vida. Las palabras tienen poder. Está comprobado científicamente que las palabras que uno dice quedan plasmadas en las paredes, así como los surcos de los discos. ¿Te acuerdas de los discos? ¿Cuántos tenían tocadiscos aquí? Sí, hay algunos que ya dicen, no hay que preguntárselo, yo sé que... viene uno y dice, no, yo vine para el tiempo de los CD. Y track, sí. De hecho, los 78 eran rápidos ahí, que son las belloneras aquellas. No, tan chévere que las belloneras, uno se para ahí, tirar el bellón y venía que cogía el disco. Pues que guarda su boca, su lengua, que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Dios habla hoy, esa misma escritura dice, el que tiene cuidado con lo que dice, nunca se mete en... Aquí dicen aprieto, usted ve lo mismo, problema. Busca tú una persona que hable mucho, entonces siempre está metiendo en problemas, porque habla de más. En la actual dice, quien tiene cuidado con lo que dice, nunca se mete en problemas. Con las palabras nos justificamos o nos condenamos. ¿Okay? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Somos enlazados con los dichos de nuestra boca y quedamos presos por los dichos de nuestros labios. Las palabras tienen poder para bendecir como para maldecir. Bendecir y maldecir se lleva a cabo por medio de palabras. La palabra te lo dice, decir algo bueno, como maldecir, decir algo malo. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque se nos fue la hora. Espero que este repaso para algunos de ustedes sea de bendición. Usted sabe que yo quería que hoy era miércoles. Si no es por Miriam que me envía un mensaje que hoy era jueves, yo no estuviera aquí, yo estuviera en casa. Yo pensaba que era miércoles, yo no sé. ¿Eso es? Sí, porque hubo un día feriado y yo... Hermano, tengan cuidado con lo que usted dice. Vamos para terminar de pie. Damos gracias a Dios por su palabra. Nos despedimos de los hermanos que han estado sintonizando hasta ahora. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Acuérdese, guarde su lengua, no hable lo necesario y hable conforme a la palabra de Dios para que sus días sean bendecidos. Bendiciones. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual.
No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.